¿qué es un vector realmente? Primero tenemos que definir que hay magnitudes que son vectoriales y magnitudes que simplemente las vamos a denominar escalares. ¿Pero qué diferencia hay entre una y otra? Hablemos primero de las magnitudes vectoriales. Si yo me desplazo hacia algún lugar a la derecha, esto indica que hay una diferencia entre desplazarme a la izquierda o desplazarme a la derecha. Si me desplazo a la derecha, significa entonces que mi desplazamiento es una magnitud vectorial. Si yo tengo, por ejemplo, esta manzana y yo la lanzara hacia arriba, sabemos que el efecto del movimiento va a hacer que yo la impulso, se va deteniendo lentamente por acción de la gravedad y finalmente cae. Cuando yo la estoy lanzando hacia arriba, su velocidad es vertical hacia arriba. La velocidad se convierte en una magnitud vectorial. En el momento en que llega a su punto más alto, sabemos que ahora empieza a descender, su velocidad es hacia abajo y entonces tenemos que la velocidad yendo hacia abajo la vamos a considerar negativa y pues esto nos asegura que es una magnitud vectorial. Si yo sé que esta manzana se fue frenando, algo actuó sobre ella y probablemente fue la fuerza de gravedad, nosotros podíamos deducirlo, y la gravedad, siendo una aceleración, también es una magnitud vectorial. Una fuerza, si yo empujara a esta manzana con una fuerza tal que logro moverla, la fuerza se está aplicando nuevamente hacia la derecha. Si se está aplicando a la derecha es una magnitud vectorial. Eso quiere decir entonces que las magnitudes vectoriales tienen una aplicación hacia algún lado de la región en el espacio. Pero hay magnitudes que no son vectoriales, que son simplemente escalares. Por ejemplo, la masa de esta manzana. A diferencia del peso, que nosotros tendremos que definirlo, la masa no tiene dirección hacia ningún lado, o podríamos decir quizá en todas direcciones. Esta entonces es una magnitud escalar. ¿O qué tal si hablamos, por ejemplo, del volumen? Tengamos un objeto en el cual podemos medir un líquido, medimos su volumen. ¿Hacia dónde se dirige el volumen? Bueno, no se dirige hacia ningún lado, o tal vez en todas direcciones. El volumen se convierte en una magnitud escalar. Así hacemos nosotros la diferencia. Regresando a nuestro ejemplo de la presentación anterior, nosotros veíamos en el caso del desplazamiento que si va un objeto de una ciudad A a una ciudad B y luego de la ciudad B a una ciudad C, que no hemos marcado, a una ciudad C, entonces yo voy a seguir ciertos desplazamientos. El desplazamiento que tengo indicado de A a B lo representábamos de esta manera. Esta ya es una magnitud vectorial. Va hacia arriba. Si yo voy de la ciudad B a la ciudad C, entonces tengo un desplazamiento que va de B a C. Es una magnitud vectorial, porque no se está yendo a ningún lado más que hacia la derecha. Finalmente, si yo quiero definir cuál es el desplazamiento total desde que partió del punto A al punto C, pues entonces podríamos trazar esta línea que está en verde de AC y tenemos el desplazamiento AC. Pero sabíamos que siendo estas magnitudes vectoriales, yo tendría que definir primero como vectores que el vector AB más el vector BC es igual al vector AC. Por supuesto, yo caminé por acá, después me fui para este lado y el desplazamiento total es el resultado de esos dos desplazamientos que va de A a C. Ese resultado lo vamos a llamar de aquí en adelante la resultante de estos dos vectores. Pero habíamos calculado la magnitud de ellos. Recordarás que la magnitud con el teorema de Pitágoras que utilizamos, que vamos a definir como módulo, sabemos que la suma de los módulos de los dos vectores, el rojo y el azul, no va a ser igual al módulo del vector C. ¿Cómo tengo que sumar los vectores en una gráfica? Porque este es un método gráfico. ¿Cómo los voy a sumar? Los podemos sumar de la siguiente manera. Imaginemos que yo tengo un vector que ahora voy a denominar así A, con una flecha hacia arriba indicando que es vector, que tenga 20 unidades. Pueden ser 20 centímetros, pueden ser 20 kilogramos fuerza, pueden ser 20 metros por segundo, si estoy utilizando las unidades de las magnitudes vectoriales que expliqué al inicio de esta presentación. Tengo otro vector que es el vector B, que tiene 30 unidades, y el vector C 15 unidades. Quiero sumar los tres vectores. ¿Qué es lo que va a pasar? Tengo opciones para sumarlos.
La primera opción la tengo aquí en la parte superior y me doy cuenta de que voy a sumar al vector A, el vector B y el vector C. Entonces, si yo lo sumo, una de las características o de las técnicas que vamos a utilizar para sumar vectores es poner siempre un vector a continuación del otro. Como lo hicimos exactamente en el caso del desplazamiento, nos íbamos de la ciudad A la ciudad B o de la B a la C y entonces poníamos un vector a continuación del otro. El segundo caso, tengo ahora que me voy primero con el vector C, le voy a sumar el vector A y después voy a terminar con el vector B. ¿Cuál será la resultante? Si nosotros graficamos la resultante o trazamos esa resultante sobre los vectores, voy a obtener lo siguiente. A ver, veamos. Utilizamos nuestra regla y trazamos el vector resultante, que parte del inicio del primer vector hasta el final del segundo vector. Este es para el primer caso. Para el segundo caso, marcamos nuestra resultante y vamos a ver qué es lo que pasa. Quizá podríamos pensar que son dos figuras diferentes. Claro, se me forman polígonos muy diferentes, sin embargo, la resultante va a ser la misma. Midámosla y entonces nos vamos a dar cuenta que con esta regla tiene aproximadamente 35-37 centímetros y en este caso tiene también 37 centímetros. En los dos casos hemos obtenido una resultante idéntica, no importa hacia dónde voy. Eso significa entonces que los vectores tienen una propiedad que en matemáticas se llama propiedad conmutativa. Puedes sumar un vector a continuación del otro en el orden que tú quieras. Recuerda también que tenemos vectores negativos. Esos vectores negativos serían en sentido contrario. Si yo quisiera trazar el negativo del vector A, entonces mi vector menos A sería en sentido contrario, también con 20 unidades. Como es una magnitud vectorial, lo vamos a marcar como menos 20 unidades. Y va a respetar las propiedades de conmutatividad siempre y cuando nosotros tracemos los vectores en un orden tal que me permita poner un vector a continuación del otro. Vamos a hacer unos ejercicios en la siguiente presentación en la cual vamos a ver cómo se van a sumar dos vectores. Si te das cuenta, la suma de vectores no es tan complicada, es muy sencilla. El mismo Albert Einstein nos decía que la mente es como un paracaídas, solamente funciona si se abre.